parte de la gente trabajadora. Ellos, cuando toman el dominio, lo que hacen justamente es utilizar esa mano de obra. Con lo cual, vos tenés un tema de oficio. Vos aprendiste y te formaste de determinada manera, ya sea un oficio o sea un profesional, vos estás formado bajo un determinado momento. Y esto es lo que se nota y se traduce en las obras de arquitectura. Entonces ustedes van a encontrar como, por ejemplo, una planta que de alguna manera, si se acuerda la basílica, mantiene nave única. Cuando yo veo las proyecciones y veo esta planta, yo ya sé que hay una estructura gótica. Sé que es católico, sé que tengo el ábside poligonal, tengo una nave central, tengo capillas, tengo un claustro, ¿sí? O sea, ya tengo una estructura, es la iglesia con una estructura de monarquía, una estructura de mundo. Pero empieza a aparecer esto que yo les decía anteriormente, cuestiones que para Chola Goitia se llama invariante. O sea, esa cosa podría ser un criterio que se mantiene, un criterio de diseño que se mantiene, que es el eje quebrado. Lo que suele suceder es que muchas de estas obras son realizadas en viejas mezquitas. Entonces, no todas, pero algunas van a mantener la mezquita, no tiene ese problema de focalizar, el eje longitudinal focalizado, ¿sí? No tiene que respetar eso. Entonces van a tener los famosos ejes quebrados, o sea que el acceso no va a ser el acceso tradicional occidental que ven en Santa Andrea de Mantua, en Yesua, etc. No vas a tener dos accesos y posiblemente el acceso sea el principal, el que esté justamente la negación de lo que para un católico es fundamental. A ver, ¿cuál era el tema de ese eje longitudinal? Más allá de reconocer el altar como foco, porque sin altar, el altar es la presencia de la iglesia. Sin altar no existe la iglesia, no existe, no se configura ese espacio sacro. ¿Qué sucede? Si yo entro de costado, mi punto no es el altar. Estoy negando lo que justamente muchos están trabajando y están enfatizando. Pero dentro de la estructura oriental eso era posible, porque lo que no tenías que tener era la famosa perspectiva, la comprensión de un espacio de una sola mirada. Tiene que ser una comprensión, tiene que ser una búsqueda. Yo tengo que buscar, tengo que sorprenderme. Eso es una de las características, ¿sí?, del espacio, si se acuerdan, de la espacialidad musulmana. En ese sorprenderse significa que yo tengo que descubrir, significa que yo tengo que mirar, significa que yo tengo que tener pantallas. Aunque yo mire lo que esté pasando, como pasa en la Mezquita de Córdoba, yo en realidad tengo pantallas. Hay algo que interrumpe mi visión, hay algo que hace que mi mirada, ¿sí?, gire. Este es uno de los casos. Entonces van a encontrar esa situación, Oriente y Occidente, ¿sí?, la espacialidad fragmentada y la espacialidad única. Si yo miro la anterior, acá viene otra de las características, la relación interior-exterior. En esa relación interior-exterior, a ver, si nosotros vemos la arquitectura occidental, justamente el lenguaje es algo fundamental, el trabajo compositivo, el lenguaje de fachada. La arquitectura occidental es una arquitectura de fachada, ¿sí?, de trabajo de fachada. En menor o mayor grado se trabaja la fachada, se trabaja ese plano que comunica esa diferencia entre el interior y el exterior. Lo que hace la arquitectura musulmana justamente es lo opuesto. Lo que está pasando, yo nunca tengo que mostrar lo que está pasando adentro, ¿sí? Entonces trabaja desde la austeridad, en vez de la ornamentación y poner todos esos criterios de diseño y todas esas experimentaciones que se hacen en el resto de Europa, en la fachada, en el interior, eso no existe. Entonces empezamos a ver el famoso eclecticismo, esa mixtura de lenguajes. La austeridad del musulmán, un rigorismo y una austeridad que se ve en esa fachada y ese plano, que es plano, ¿sí?, que tratemos de evitar volúmenes y tratemos de evitar decoración. Ellos solamente generan, y eso forma parte de estos invariantes que yo que desarrollo muy bien, hacen foco en los accesos o en las ventanas, en determinados elementos de la fachada, ¿sí? Por un lado vemos eso, pero por otro lado yo cuando hago esta lectura empiezo a ver mezclas de lunar con medio punto, veo la fragmentación del gótico. ¿Se acuerdan que el gótico es fragmentado? ¿Sí? A ver, el románico articulaba un muro y articulaba el formal, el gótico lo que hace es fragmentarlo, ¿sí? Entonces yo veo la fragmentación de la fachada, pero todavía veo lo plano. Reconozco determinados elementos que hacen al gótico. Yo reconozco los pináculos, reconozco que acá hay un sistema de contrafuertes, con lo cual
yo lo asocio a un sistema constructivo y estructural que es gótico, ¿sí? Y por supuesto algunos elementos de decoración que siguen siendo la ventana, ¿sí? Compartimentada, algo ojivales, pero siempre este criterio de plano y puntualizar el eje que está quebrado, el eje de acceso que está totalmente quebrado. Reconozco el remate, donde yo sé que está el altar, está próximo al altar, es el tema del ábside, poligonal, porque eso también depende de la materialidad, depende de la región, depende del oficio, depende de la color. ¿Sí? Si yo miro parte del claustro, ese claustro en realidad, como ven, a diferencia de otros, porque vamos a ver otros, no tienen sal